Yo les podría decir que el reto principal es asegurar experiencias para que los lectores potenciales, las lectoras potenciales, para que las personas se encuentren con los libros. Y eso significa hacer muchas cosas de muy diverso tipo, y con eso podría terminar. Ese es el reto fundamental. Maestra, leer es una proeza, es una aventura. Leer es una comida deliciosa. Esto de que la lectura no debe de ser solo leer a Márquez, a Borges, a los grandes autores, sino cualquier tipo de lectura. Su conferencia trató en general de todo ello. Sí, gracias Alfonso, gracias Jacqueline. Mira, yo creo que es muy importante diferenciar la parte como técnica, las como habilidades que cada persona va desarrollando cuando se va formando como lector. Entonces, por ejemplo, el tiempo de atención es como un recurso, como una habilidad que un lector desarrolla, ¿no? Otro recurso es como la posibilidad de mirar el texto para ver si le interesa. Hay quien se va por la portada. Si los libros están con portada en una librería y no tienen tienen el plástico, por favor quítenles el plástico, exploren el libro, ojéenlo, para que vean si realmente ese libro les habla a ustedes. Y otro tema que tiene que ver con el que tú señalabas ahorita, que es el tema de la velocidad. Yo les recomiendo, por ejemplo, que más que leer velozmente, porque eso no los va a llevar a ningún lado, que traten de identificar desde el índice en un texto informativo cuáles son como las secciones que componen ese texto, que traten de identificar la sección que más relevante es para el propósito que ustedes están buscando, y que traten de leer lo que en los textos les llaman párrafos superestructurales de los textos, que generalmente son los primeros y los últimos en un buen texto informativo, ¿sí? Y cada vez que cierren ustedes el libro o la parte del texto que están ustedes leyendo, traten de recordar lo que leyeron, para que cuando lo vuelvan a retomar, hagan un ejercicio por recordar qué era lo que habían leído antes. De otra manera, aunque tengamos una hora, no aprovechamos el tiempo de la lectura. En un sistema de enseñanza que no incorpora a la lectura, o sea, no la incorporamos ni como sociedad ni como instituciones. Está ahí, debiera ser un reto, es un reto en parte de los lectores, pero es un reto también de las instituciones. Hubo una parte que a mí me gustó mucho. ¿Quién dijo que leer es fácil? Convertirse en lector resulta una verdadera conquista. Claro. Esa es una cita de Graciela Montes, y la hice justamente tratando de hacer una reflexión sobre la velocidad, de que la velocidad no hace lectores, pero que tampoco leer es divertido, porque un eslogan típico es que leer te divierte. Leer es muy divertido, busquen esta diversión. Y las personas empiezan a leer, les digo, no se divierten, se quedan dormidas, se aburren, no saben muy bien cómo quedarse con la información que están leyendo. Entonces leer no es divertido. Convertirse en lector implica conquistar el texto, digamos, conquistar la lectura para los propósitos que tú la estás realizando, y no es fácil. O sea, nosotros no podríamos estar haciendo esto ahorita, platicando los tres y leyendo. No podríamos estar jugando fútbol y leyendo. Pero en realidad te implica dejar de hacer muchas otras cosas, y esa es la primera dificultad que tenemos que vencer. Pero leer no es fácil, y quien diga que leer es fácil está equivocado, y quien quiere llegar a formar lectores con ese eslogan no lo va a lograr. Bueno, la otra yo le puse después más por menos, en términos de que nosotros estamos ofreciendo mucho, a eso le llamo más, y estamos aprovechando poco, ¿sí? Tenemos que cambiar estas prácticas. Tenemos que tratar de posibilitar que cada lector se encuentre con su libro y que cada libro se encuentre por su lector. ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes lleguen a nuestras bibliotecas, se interesen por la lectura y se interesen por estar en esos espacios? Mira, yo creo que son varias cosas, pero en el terreno de lo académico, a mí me gustaría hacer una recomendación a la UAP para que, por ejemplo, todos los profesores que presentan documentos para conseguir los estímulos al desempeño académico, el SDPET, que, por ejemplo, les dieran un puntaje que decidan por incluir en su literatura, la bibliografía del curso, material de la biblioteca. Que el 50% de la literatura del curso sea material de la biblioteca, y eso los obligaría a empezar a ver las bibliotecas. Entonces, ¿cómo van a ir los estudiantes a la biblioteca si el propio profesor no las conoce? Una manera de incentivar y de presionar inclusive a los profesores para que utilicen la biblioteca. Pero implica también aprovechar ese maravilloso acervo para mejorar los cursos, porque hay muchísimos profesores que tienen unos cursos como bibliografía del 83,
con sus fotocopias de las fotocopias que están horribles, que yo dije que iba a hablar y ya no lo dice porque se me fue el tiempo, pero que en realidad la cultura de la fotocopia es una cosa horrorosa. No sabemos en qué libro viene, no sabemos a qué índice responde, no sabemos cuándo fue publicada, no sabemos quién es el autor. Por el lado de los estudiantes, a mí me parece que las bibliotecas podríamos empezar a hacer como una actividad regular, como una presentación de libros, que vayan dando a conocer como libros temáticos sobre la luna o sobre los temas que hubiera de interés, ¿no? Tenemos un círculo de lectura, los que quieran venir, el libro de ahora es, si son estudiantes de estomatología, estamos leyendo tal libro introductorio, sobre todo con los de recién ingreso. Podríamos tener también como fiestas en torno a la lectura de intercambio de libros, o sea, los libros que vamos descatalogando, las personas atesoran los libros, les gustan los libros, en lugar de aventarlos en no sé dónde, pónganlos y regálenlos. Entonces vamos a decir, el último viernes de cada mes tenemos libros para que la gente se los lleve o que los cambie. Hacer actividades en torno al libro, eso por un lado. Pero por otro lado, acompañar a los lectores en lo que implica aprender a ser usuario de la biblioteca, en dónde busco información, cómo funcionan los catálogos, y eso implica dedicar mucho tiempo. Pero al principio es importante que les digamos, así funciona, ¿no? Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, tenemos una presentación pública. Si hay un estudiante, si hay 10, si hay 4, la vamos a dar. O si un profesor quiere traer a su grupo completo, la vamos a dar. Esa hora es para mostrarles cómo están los catálogos de la UAP, cómo funciona la biblioteca, cómo hacer búsquedas temáticas, cómo hacer búsquedas de autor. Y si lo ponemos todos los días en una hora y no lo suspendemos, vamos a empezar a formar a personas que se acerquen, porque una de las cosas que los lleva a no acercarse a veces es que no saben cómo comportarse ante una biblioteca, no tienen esa experiencia. Quisiera también plantear que, bueno, sin las buenas bibliotecas no leeríamos tanto. Dice Peroni, es tan simple que yo nunca he comprado un libro porque la biblioteca me los ha dado todos, ¿no? Aprovechemos, por favor, como universidad, el primer semestre de la generación que empieza y el primer semestre de las licenciaturas. Eso es fundamental. Los estudiantes de las licenciaturas aprenden el primer semestre que no es importante casi nada, entre ellos las bibliotecas. Pero si nosotros les decimos sí es importante y está toda esta información, ellos van a aprender eso y las van a aprovechar. Yo ya lo he probado. Si una vez que la viven deciden que no les gusta, también está bien. No todo mundo tiene que ser lector. Es muy importante que la vivan para que ustedes decidan si quieren seguir o no leyendo. Hay que probarlo. Continuamos. La SEP reporta los estándares nacionales de habilidad para la lectura. Los estándares son indicadores del número de palabras por minuto que a toda velocidad un estudiante debe de poder leer. Los de primero de primaria deben de leer en voz alta 35 palabras y los de tercero de secundaria 150. Esto es una barbaridad. Es un despropósito. Esto no puede ser la finalidad de la formación de los lectores. Es una ganancia la velocidad cuando nos formamos como lectores. Y es una ganancia la lentitud cuando queremos disfrutar, porque tenemos tiempo, de un libro o de una cita o de una parte del libro, ¿no? Educar es un proceso lento y difícil, dos adjetivos que en nuestra época se han convertido en fallos en vez de en expresiones de elogio. Hoy en día parece casi imposible convencer a la mayoría de nosotros de los méritos de la lentitud y el esfuerzo deliberado. Más veloz que el pensamiento, sostiene el anuncio de cierto PowerBook, un eslogan que sin duda la escuela anterior habría aprobado. Es una oposición válida, puesto que el pensamiento requiere tiempo y profundidad, las dos cualidades esenciales del acto de leer. Muchísimas gracias.